Oh, hola, putazos. Hoy vamos a hacer un vídeo de las restauraciones, las restauraciones como más bestias o más así, más, ¿cómo se dice? ¿Ves? Las más drásticas, las restauraciones más drásticas que han sufrido las imágenes de la Semana Santa de Sevilla. Sí, aquellas restauraciones pues que cambiaron el rostro de la imagen en sí, y que la dejaron prácticamente irreconocible, en plan que no se parece en nada como era antes. Sí, sí, restauraciones pues que cambian los rasgos, un poco los rasgos faciales de la imagen y bueno, lo dejan diferente a como era antes. En plan, aquí obviamente no vamos a contar a restauraciones como la del Gran Poder o la de la Estrella, porque esas restauraciones simplemente fue una limpieza que hicieron del rostro, que les quitaron toda la suciedad. En plan, restauraciones así en plan de que lo restauran después por un incendio o porque la imagen estaba deteriorada o sucia, en plan de que es una limpieza de rostro o, o una de estas, una que le arregla los desperfectos causados por el tiempo o demás, esos no los contamos, siempre y cuando no cambien la fisonomía de la imagen, simple, en plan solo contamos pues, las que han cambiado un poco el rostro de la imagen. Empecemos. El primer caso es la Esperanza de Triana, una imagen pues hecha, según me he documentado, en el siglo XVIII, pues de autor anónimo. Antes, pues mira, no siempre ha tenido esta cara, en plan. Antes tenía como una cara, como una cara con una expresión un poco más fría y de aspecto, una cara, en plan, antes tenía como una expresión más seria y más austera. Hasta que, hasta- sí, antes tenía, no siempre ha sido así de morena la Esperanza de Triana, ni ha tenido esa expresión tan alegre. En plan, anteriormente, antiguamente tenía una expresión más seria, como más seria, más apagada y más pálida incluso, y que bueno, y como la imagen no gustaba así, siendo de aspecto nacarado y de expresión fría, pues se tuvo que retocar. La restauró José Ordóñez en 1913, luego Castillo Lastrucci en 1929 y Álvarez Duarte en 1981. Dejándola en esas restauraciones, pues fue adquiriendo poco a poco el aspecto que tiene actualmente, es el aspecto actual que tiene. Este aspecto actual lo ha ido adquiriendo pues durante esas restauraciones de forma gradual hasta que ha quedado pues con este aspecto, ¿no? Con este aspecto moreno y con esa cara pues que transmite alegría. Y bueno, pues así ha quedado. La Esperanza de Triana así ha quedado. La imagen del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana, hecha en el siglo XVII, de autor anónimo. Se restaura una de sus restauraciones se produjo en 1894, en el que se le eliminó una cabellera natural. Antes parece ser que esta imagen antiguamente llevaba cabellera natural, llevaba cabello, pero en 1894 se le eliminó, dejándole pues el pelo atallado como en la actualidad. Y luego Castillo Lastruzzi pues lo restauró en 1920 y bueno, antes de esa restauración de 1920 tenía como una expresión un poco curiosa, ¿no? Un poco así, un poco apagada, o un poco, no sé cómo explicarlo, pero en plan una expresión un poco arcaica, no nada que ver con ahora. Y ya fue en 1920 que adquirió pues su actual aspecto, ¿no? Con Castillo Lastrucci. Castillo Lastrucci le dio su actual aspecto en 1920. Antes tenía una cara como más arcaica. El Cristo de Burgos.
Esta imagen fue hecha en 1574 por Juan Bautista Vázquez el Viejo y que bueno, antes tenía pues originalmente tenía un aspecto pues totalmente distinto al actual. Para empezar, tenía cabellera natural como el Cristo de San Agustín o el Cristo de Burgos original y tenía una expresión pues más parecida a la del Cristo de Burgos original, ¿no? Que está en Burgos. Por razón por la cual a este Cristo se le llama Cristo de Burgos, ¿no? Porque antiguamente se parecía mucho al Cristo que hay en Burgos, teniendo cabellera natural y bueno, y aldellín. Pero sin embargo, en 1893 Manuel Gutiérrez Reyes Cano la restaura, eliminando el pelo natural y el faldellín y dejándolo como en la actualidad. Y fue ahí cuando adquirió su actual aspecto. María Santísima de la Paz. Fue hecha en 1937, pero bendecida en 1939, cuando se fundó la hermandad. Fue hecha por Antonio Llanes. Antiguamente, pues bueno, esta imagen el escultor la hizo basándose, pues poniendo de modelo a su mujer que le puso, pues a la Dolorosa, pues le puso la cara de su mujer, ¿no? Y bueno, y originalmente esta imagen tenía antes una expresión más triste, más triste, tenía una expresión más triste, en plan, una expresión pues, esta imagen antes era pues como la Virgen de las Tristezas, ¿no? Que es del mismo autor. Antes esta imagen era pues como la Virgen de las Tristezas, que tiene una cara más dolorosa, más triste. Sin embargo, Sebastián Santos la restaura o la retoca y le dulcifica el rostro. Y fue cuando adquirió su aspecto actual, ¿no? Con la restauración de Sebastián Santos, que le dulcificó el rostro y la dejó irreconocible. Y luego en 1979, bueno, fue restaurada por el maestro Arquillo después de un incendio que tuvo en su altar de cultos que afectó a la imagen, pero bueno, esa restauración fue solo restauración. Lo que nos interesa es lo que le hizo Sebastián Santos, que le dulcificó el rostro. Pero bueno, antes era más como la Virgen de las Tristezas, ahora ya no. La antigua Virgen de la Salud de la Hermandad de San Gonzalo, pues fue hecha en los años 40 por Rafael Lafarque. Y bueno, originalmente tenía un aspecto pues muy triste, más severo, ¿no? Más triste. Tenía un aspecto más triste. Tiene un aspecto pues bastante triste, ¿no? Sin embargo, pues Antonio Castillo Lastruzzi primero y luego Eslava después, pues lo la restauraron a la imagen y bueno, le dieron un aspecto como más dulce, ¿no? Como más endulzado, ¿no? Le endulzaron el rostro. Sobre todo Eslava en el año 69 le dulcificó el rostro. Sin embargo, esa no fue la última restauración que sufrió. Eh, después en el año 1976, Ortega Brull remodela el rostro y bueno, le da esta apariencia un poco extraña, ¿no? Y bueno, y le oscurece también la tez. La tez se le oscurece con esa última restauración y así quedó. Y así quedó la imagen de Nuestra Señora de la Salud antigua. Sin embargo, la Virgen solo duró así un año, ya que al año siguiente se produjo un desafortunado incendio en la parroquia de San Gonzalo y las imágenes tuvieron que ser restauradas, aunque la cara de esta la sustituyeron por la actual, Ortega Bru. Bueno, así quedó. En verdad aquí fue poco a poco degradándose la imagen, ¿no? La dejaron con una expresión un poco rara, ¿no? Un poco así. No me gusta esta expresión, la verdad, un poco, demasiado rara. Pero bueno, así la dejaron a la Virgen de la Salud de San Gonzalo de la Farc. María Santísima de la Candelaria.
Fue hecha en 1924 por Manuel Galiano. Antiguamente tenía un rostro como más doloroso, más severo, un rostro como más expresivo, ¿no? Antes tenía un rostro más expresivo, hasta que, no sé si fue a finales de los 60 o 70, no me acuerdo en qué década fue, pero que Antonio Duve de Luque la retalló, bueno, la restauró, pero le cambió la cara y la dulcificó, dejándola como en la actualidad. La Antonio Duve de Luque la restauró, no sé si fue en los 60 o 70, y la dulcificó el rostro, ¿no? Quitándole expresividad a la imagen y dejándola así. Antes de esa restauración, pues tenía más o menos una expresión muy similar a la de la Virgen de los Desamparados de la Hermandad de San Esteban. Pero bueno, la dulcificaron con la restauración de Duvé de Luque. Virgen de los Ángeles de la Hermandad de los Negritas. Pues es una imagen anónima del siglo XVII, ¿no? Una imagen anónima, o no sé si son siglo XVI o XVII, no sé, pero es de autor anónimo. Y bueno, originalmente tenía un aspecto como más serio, más severo, ¿no? Como más, un aspecto como más triste, ¿no? Tenía una cara más dolorosa. Sin embargo, a principios de los 80, Duvé de Luque la restaura y le dulcifica el rostro, dándole su apariencia actual. Sí, Duvé de Luque lo que hace mucho, lo que hacía mucho, porque ya está muerto, ya no puede hacer nada porque está muerto, pues lo que hacía Duvé de Luque es dulcificar a las imágenes, ¿no? Las imágenes marianas que hacía, pues las dulcificaba, ¿no? Bueno, las que hacía directamente las hacía con una expresión dulce, mientras que a las que restauraba, pues les dulcificaba la expresión. Y este es un buen ejemplo de ello. María Santísima del Rocío de la Hermandad del Beso de Judas. Una imagen hecha en los años fundacionales de la hermandad, creo que fue la primera imagen que se hizo para la hermandad, hecha por Castillo Lastrucci. Si bien la expresión original pues nada tiene que ver con la actual. La expresión original era una expresión un poco rara, ¿no? Tenía una cara un poco rara, así, una expresión pues que no gustó mucho a los hermanos, ¿no? Y por eso a los pocos años la decidieron retocar un poco y Francisco Huiza pues le dio su actual fisonomía, ¿no? Dejándole una expresión pues un poco similar a la de la Virgen Macarena. Y así que se quedó la Virgen María Santísima del Rocío desde aquel entonces. María Santísima de la Soledad Servita. Esta imagen fue hecha por Antonio Castillo Lastrucci en los años 60. Y bueno, su aspecto nada tiene que ver con el actual. Antes pues era la típica dolorosa de Castillo Lastrucci, ¿no? De rasgos ahí típicamente andaluces y morena y eso. Era la típica imagen andaluza, ¿no? En plan, típica imagen de Castillo Lastrucci. Sin embargo, a los pocos años Duvé de Luque le cambia el rostro, lo modifica un poco y lo dulcifica, ¿no? Como solía hacer. Y dejándole primero el aspecto de la izquierda, dejándole ese aspecto. Y luego, en el año 2019, pues restauran a la imagen, la limpian el rostro y bueno, la dejan con la cara más limpia y despejada, la dejan con la cara más limpia y libre de arrugas, como se ve en la imagen de la derecha. Una imagen así, una restauración, una imagen bastante singular. Virgen de Grecia y Esperanza de San Roque. Fue hecha por Fernández Andes en los años 30 pues para sustituir a la dolorosa primitiva que fue quemada por los rojos durante, creo que fue la guerra civil, ¿no? O la Segunda República que fue quemada las anteriores imágenes y tuvieron que ser sustituidas. Y bueno, Fernández Andes hizo a la dolorosa. Sin embargo, ¿cómo se dice? Paco Huiza, no, creo que era Sebastián Santos, le dulcifica el rostro y
y le da una apariencia como más serena, ¿no? Antes la imagen pues era un poco más expresiva. Antes esta imagen era un poco más expresiva y bueno, era más o menos pues como la Virgen de las Angustias de los Gitanos o la Caridad del Baratillo. Sin embargo, como ya dijimos, Sebastián Santos le suaviza el rostro, lo dulcifica y le da como una apariencia más serena. Y bueno, ahí así se quedó. Nuestra Señora del Socorro de la Hermandad del Amor. Esta imagen es obra anónima del siglo XVII, creo que es, ¿no? O algo así. Y bueno, antes tenía un aspecto como más doloroso, ¿no? Un aspecto como más expresivo, más doloroso tenía el rostro antes. Sin embargo, Francisco Huiza le suaviza el rostro y le da una apariencia más serena. Y así se quedó en la actualidad Nuestra Señora del Socorro, el Señor de la Paz del Carmen Doloroso, hecha por Francisco Reyes Villadiego en 1990. Originalmente tenía un aspecto pues un poco que tenía un aspecto pues poco agraciado, ¿no? En plan era una imagen, al principio tenía un aspecto pues que no gustaba mucho, que no gustó a los hermanos y que bueno, y que entonces al poco tiempo pues lo volvió a retallar dejándole este aspecto actual, suavizándole el rostro y bueno, y dejándolo como en la actualidad. Así se quedó nuestro Padre Jesús de la Paz de la Hermandad del Carmen Doloroso. Nuestra Señora de las Mercedes de Santa Genoveva. Imagen hecha por Paz Vélez pues en los años 50, ¿no? Justo cuando se fundó la hermandad. Antiguamente tenía como un rostro más alegre, ¿no? Tenía un rostro más alegre, tenía como un rostro más alegre y más morenito. Sin embargo, no sé si fue en el año 2006 o 2007 que le restauraron el rostro y dejaron a la imagen completamente irreconocible. Le quitaron, sustituyeron aquella expresión alegre que tenía antiguamente y la cambiaron, pues primero, en un primer momento se le quedó una expresión pues como inexpresiva, ¿no? Una expresión inexpresiva. Se quedó con una cara inexpresiva la Virgen y muy pálida. Después, sin embargo, con el paso de los años ha ido mejorando en aspecto, no quedándose así, volviendo a recuperar un poco la alegría de antes, pero ya está. Así se quedó Nuestra Señora de las Mercedes de Santa Genoveva. La imagen actual de Nuestra Señora de la Salud de San Gonzalo fue hecha en el año 1977 para sustituir a la anterior dolorosa después de aquel incendio. Si bien solo sustituyeron la cara, ya que las manos son de la anterior imagen, solo sustituyeron la cara. Al principio, pues la cara era como se ve en la izquierda, ¿no? Más expresiva, ¿no? Como más triste y más expresiva. Pero sin embargo, en el año 2013, Pedro Manzano restauró la imagen y le dulcificó el rostro, ¿no? Viéndose en la derecha pues con un rostro más sereno, más dulce. Se ve como un rostro más dulce y más sereno. Y así se quedó en la actualidad la Virgen de la Salud de San Gonzalo. Y para terminar con la Galería María Santísima de la Amargura, la cual fue hecha por Rita del Castillo, ¿no? En el siglo, no sé si fue XVI o XVIII fue hecha esta imagen, junto con San Juan. Y bueno, antes presentaba un aspecto como una tez como un poco más morena. Antes tenía una tez un poco más morena y un rostro como más triste, ¿no? Antes tenía un rostro más triste y más moreno, pero sin embargo en la restauración que le hicieron entre finales de 2019 y principios de 2020, pues le dejaron el rostro pues como más pálido, ¿no? Dejaron el rostro como más pálido y un poco más inexpresivo, ¿no? Le quitaron expresividad y dolor a la imagen. Le quitaron dolor a la imagen y bueno,
Ahora así se ha quedado se ha quedado pues como podéis ver en la derecha. Así se quedó María Santísima de la Amargura. Bueno, putazos, hasta aquí llegó la galería de restauraciones más, no más importantes, pero sí las que más alteraron la fisonomía de las imágenes afectadas y que bueno, les cambiaron el rostro, dejaron irreconocibles o diferentes y bueno, que se salta a la vista el cambio, ¿no? Y eso fue todo. Obviamente, bueno, algunas imágenes me habré dejado, pero no puedo añadirlas todas porque eternizo el vídeo. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.